Soy Silvia, tengo 65 años y opero mi propio taller de forja artesanal en Mérida desde hace 4 décadas. Mi trabajo requiere precisión milimétrica y un control absoluto sobre el metal y el fuego. No hay margen para el error en mi oficio. Sin embargo, durante los últimos 6 meses, mi registro de fallas operativas aumentó exponencialmente. Olvidaba temperaturas que conocía de memoria, arruinaba piezas sencillas. Una neblina constante e incapacitante se instaló en mi mente diaria. Mi hijo Fernando, quien se mudó conmigo tras perder su empleo en el norte, diagnosticó el problema rápidamente: inicio de demencia senil. Su solución inmediata fue un régimen estricto de supuestas vitaminas importadas para la memoria, que él mismo me administraba bajo supervisión directa cada mañana a las 8 a.m. en punto. Yo acepté la premisa de mi propio deterioro cognitivo. Confié en la narrativa de la madre anciana y el hijo cuidador hasta que una discrepancia en el inventario de las pastillas me obligó a verificar los datos por mi cuenta. Ese martes el frasco estaba vacío y Fernando había salido. Decidí romper el protocolo establecido y buscar respuestas externas sobre lo que realmente estaba ingiriendo. Son las 10:15 de la mañana de un martes en Mérida. La temperatura exterior registra 34 grados centígrados. Me encuentro dentro de la farmacia Medina, ubicada en la calle 60. Mi presencia aquí es una anomalía en la rutina establecida durante los últimos 6 meses. Usualmente es mi hijo Fernando quien se encarga de la logística de los medicamentos. Hoy, sin embargo, hubo un error de cálculo en el inventario doméstico. Él salió temprano a una supuesta entrevista de trabajo y yo noté que el frasco de mis suplementos para la memoria estaba vacío. Decidí encargarme personalmente del reabastecimiento. El farmacéutico, el señor Medina, un hombre de aproximadamente 55 años, de movimientos precisos y escasas palabras, recibió el frasco vacío que extraje de mi bolso, ajustó sus anteojos y examinó la etiqueta con una detención superior a la habitual para una transacción de rutina. Señora Silvia, dijo sin levantar la vista del envase de plástico ámbar, ¿desde cuándo toma esto? Aproximadamente 6 meses, respondí. Mi voz sonó plana, carente de la inflexión energética que solía tener antes de que comenzara la niebla. El señor Medina giró el frasco. Sus dedos, enguantados en látex, recorrieron el borde de la etiqueta. Hubo un cambio de proveedor recientemente, comentó, más para sí mismo que para mí. La formulación genérica a veces varía en color. No sabría decirle, mi hijo se encarga. Él dice que son vitaminas importadas, muy específicas para la función cognitiva en personas de mi edad. El farmacéutico detuvo todo movimiento, levantó la vista. Su expresión facial se tornó rígida. Señora, su tono adquirió una formalidad notoria. ¿Quién le compra exactamente estas medicinas? Mi hijo, Fernando. Él se mudó conmigo hace medio año. Él me cuida. Se asegura de que tome la dosis cada mañana a las 8:00 a.m. puntualmente. El señor Medina palideció visiblemente. La sangre abandonó su rostro, dejando una tonalidad cetrina bajo la luz fluorescente del local. Cerró la pequeña ventanilla de atención al cliente, colocó el letrero de cerrado momentáneamente y me hizo una seña para que esperara. Desapareció hacia la trastienda con el frasco vacío. Permanecí de pie, observando un estante de productos dermatológicos, registrando el paso de los minutos en el reloj de pared. 10 minutos, 15. La espera no me generó ansiedad.
Mi estado actual se caracteriza por una pasividad química constante. Este estado de pasividad no siempre fue mi norma. 6 meses antes de este martes en la farmacia, mi registro de actividades era sustancialmente diferente. Soy herrera artesana. Mi taller anexo a la casa ha operado ininterrumpidamente durante 40 años. Mi especialidad es el forjado de hierro para restauración arquitectónica. Requiere precisión térmica y fuerza física. La llegada de Fernando marcó el inicio del cambio de régimen. Apareció un viernes por la tarde, con 2 maletas y una narrativa de despido injustificado en el norte del país. Tenía 40 años y ninguna propiedad a su nombre. Como madre procedí a habilitar la habitación de huéspedes. Como dueña de casa establecí ciertas reglas de convivencia. Durante las primeras 2 semanas su comportamiento fue de una asistencia excesiva. Insistió en asumir la gestión de la cocina y las compras. Argumentó que mi dieta de trabajadora manual no era adecuada para una mujer de 65 años. Fue en la 3ª semana cuando introdujo los suplementos. Son para prevenir, mamá, explicó, colocando un pastillero semanal en la barra de la cocina. A tu edad, la mente necesita soporte. Acepté la premisa sin solicitar evidencia clínica. Fue un error de cálculo basado en la confianza materna. El primer incidente documentado de falla cognitiva ocurrió un mes después de iniciar el régimen de pastillas. Estaba en el taller trabajando en una reja estilo colonial. El proceso requería calentar el hierro hasta un punto específico de maleabilidad, un tono naranja cereza que he identificado visualmente miles de veces. Ese día, sin embargo, no pude procesar la información visual. El metal se sobrecalentó, pasó al blanco brillante y comenzó a chisporrotear, arruinando la pieza. Fernando estaba en el patio. Al escuchar el ruido del metal dañado, entró inmediatamente. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó. No lo sé, perdí la noción del tiempo. Te lo dije. Su tono fue de validación inmediata de su propia teoría. Estás perdiendo facultades. Es peligroso que sigas con el fuego. Ese día, por primera vez en 4 décadas, apagué la fragua antes del mediodía. Fernando sugirió aumentar la dosis del suplemento matutine. Accedí. La situación hace 3 meses, en el punto medio de este periodo, se había deteriorado según los parámetros observables. Mi tiempo en el taller se redujo a tareas de limpieza y organización de herramientas. Fernando insistía en que el trabajo pesado era un riesgo. La niebla mental era una constante desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm, coincidiendo con el ciclo de acción de la pastilla matutina. Fue durante esa etapa que encontré el primer indicio físico discordante. Fernando había salido a realizar trámites bancarios que ahora él gestionaba en mi nombre. Al tirar unos residuos en el bote de basura del baño que él utilizaba, noté un pequeño recibo de farmacia arrugado en el fondo. Lo extraje con unas pinzas. El recibo detallaba la compra de un medicamento, cuyo nombre comercial no coincidía con el que figuraba en las etiquetas impresas de los frascos que él mantenía en la cocina. El nombre en el recibo era Alprazolam 2 mg. Busqué el término en una enciclopedia médica antigua que conservo en el estudio. La descripción indicaba benzodiazepina de alta potencia, uso, tratamiento de ansiedad severa y pánico, efectos secundarios, sedación, somnolencia, alteración de la memoria y la coordinación motora. No confronté a Fernando. Mi capacidad de reacción estaba químicamente disminuida. Simplemente registré el dato en un cuaderno de contabilidad que guardo bajo llave en mi mesa de noche.
Anoté la fecha, el hallazgo y la discrepancia. Hace 2 meses, la dinámica de control se volvió más estricta. La administración de la pastilla a las 8:00 am dejó de ser una sugerencia para convertirse en un protocolo supervisado. Abre la boca, mamá, decía Fernando, con el vaso de agua en una mano y la pastilla blanca y redonda en la otra. Él esperaba hasta verificar la deglución. Una mañana sugerí que podía encargarme yo misma de la toma, que no era necesaria tanta supervisión. Su reacción física fue desproporcionada a la petición. Observé tensión en su mandíbula y un ligero temblor en las manos mientras dejaba el vaso sobre la mesa. No estás en condiciones de decidir eso, Silvia. Utilizó mi nombre de pila, algo inusual. Ayer olvidaste dónde pusiste las llaves del taller. Necesitas estructura. Soy el único que te cuida de verdad. La narrativa de mi incapacidad se reforzaba diariamente con ejemplos que él proveía y que mi memoria, alterada, no podía refutar con certeza. La situación alcanzó un punto crítico hace un mes. La sensación de pérdida de autonomía me llevó a intentar una consulta médica independiente. Llamé al consultorio del doctor Rosales, mi médico general desde hace 20 años, para agendar una cita. La recepcionista me dio fecha para 3 días después. Cuando llegó el día de la cita, Fernando ya estaba enterado. No sé si revisó mi teléfono o si la recepcionista comentó algo al llamar para confirmar. Él anunció que me acompañaría. No puedes ir sola en tu estado, sentenció. En el consultorio la dinámica fue un monólogo de Fernando. Se sentó en la silla principal frente al doctor Rosales, relegándome a un asiento lateral. Estamos muy preocupados, doctor, comenzó Fernando inclinándose hacia adelante con una postura de cuidador agobiado. Mi madre ha tenido episodios severos. Olvida procesos básicos de su trabajo. Se desorienta en la propia casa y su humor es muy volátil. El doctor Rosales me miró. Yo estaba bajo el efecto de la dosis matutina. Mis respuestas eran lentas, monosilábicas. Silvia, ¿usted ha notado estos cambios? Preguntó el médico. Me siento cansada, confundida a veces. Fue todo lo que pude articular. Fernando intervino rápidamente. Es la demencia, doctor. Estamos lidiando con eso. Solo necesitamos ajustar su tratamiento para la presión y asegurar que esté tranquila. El doctor Rosales, un profesional competente pero saturado de pacientes, aceptó la narrativa del hijo preocupado. Anotó posible inicio de demencia senil en el expediente y recomendó mantener un ambiente libre de estrés. Salimos del consultorio con la autoridad médica validando la construcción de Fernando. El punto de inflexión ocurrió hace 3 semanas. Fue un accidente. Una noche, al prepararme para dormir, tiré el vaso de agua sobre la mesa de noche. En el proceso de limpiar el desastre, la segunda pastilla del día, una dosis menor que Fernando me daba para descansar, cayó al suelo y rodó bajo la cama. No pude recuperarla. Decidí no informar del hecho y me acosté sin tomarla. Esa noche no dormí. Sin embargo, la experiencia no fue de insomnio angustiante, sino de una claridad mental dolorosa. A las 13:00 am, mi cerebro funcionaba con la precisión que solía tener. Pude repasar la secuencia de eventos de los últimos meses sin la interferencia de la neblina química. Analicé los hechos. Mi deterioro cognitivo coincidía exactamente con la llegada de Fernando y la introducción de los suplementos. Los síntomas que él describía al médico, desorientación, volatilidad, eran en realidad los efectos secundarios del medicamento que yo había investigado. La hipótesis se formó en la oscuridad de la habitación. No estaba enferma.
Estaba siendo medicada en exceso y sin mi consentimiento informado. Durante las últimas 2 semanas previas a este martes en la farmacia, ejecuté un plan de recolección de evidencia. Requería disciplina y actuación. Cada mañana a las 8:00 am recibía la pastilla de manos de Fernando. Fingía tragarla con un sorbo de agua, pero la retenía debajo de la lengua. Es una técnica incómoda, el sabor es amargo y la pastilla comienza a disolverse rápidamente. Apenas Fernando se retiraba de la cocina, yo iba al baño, escupía el resto de la pastilla en un pañuelo de tela y lo guardaba en mi bolsillo. Repetí el procedimiento con la dosis nocturna. Al cabo de 10 días tenía una colección de 20 pastillas parcialmente disueltas guardadas en un frasco de vidrio oculto en el taller entre latas de pintura. Paralelamente, mi claridad mental retornó por completo. Volví a encender la fragua cuando Fernando no estaba. Mis manos recuperaron la memoria muscular del oficio. El forjado era perfecto. Documenté todo en el cuaderno de contabilidad. En una columna, los síntomas que Fernando decía observar en mí. En otra, mi estado real de alerta. La discrepancia era total. Estaba lúcida, pero debía fingir demencia para no alertar a mi cuidador antes de tener la prueba definitiva. Esa prueba es la que he venido a buscar hoy a la farmacia Medina. El señor Medina regresa de la trastienda después de 20 minutos. Su semblante sigue siendo grave. Me pide que lo acompañe a la pequeña oficina administrativa detrás del mostrador. Cierra la puerta. Sobre el escritorio hay un pequeño equipo de análisis químico y el frasco vacío que yo le entregué, junto con un pequeño envoltorio de papel aluminio que yo había traído en mi bolsillo con 3 de las pastillas recolectadas en las últimas semanas. Señora Silvia, su voz es un susurro tenso. Realicé una prueba rápida de reactivos en las muestras que usted trajo y en los residuos del frasco vacío. Hace una pausa. Toma un informe impreso con gráficos que no necesito entender para comprender la conclusión. Esto no son vitaminas ni suplementos para la memoria. Es una dosis extremadamente alta de alprazolam y otro sedante muscular. La combinación en estas cantidades no es terapéutica, es para anular la voluntad de una persona. Si usted ha estado tomando esto diariamente durante 6 meses, su hígado debe estar bajo un estrés considerable, sin mencionar su sistema nervioso. Lo sospechaba, respondo. Mi tono sigue siendo informativo, carente de dramatismo. Esto es un delito grave, señora. Suministrar sustancias controladas sin receta y sin conocimiento del paciente. Puedo llamar a la policía ahora mismo. Tengo la obligación de reportarlo. Miro el informe sobre el escritorio. Pienso en Fernando, en el taller, en los 40 años de trabajo. No, señor Medina, no llame a la policía todavía. Necesito este informe. Y necesito una copia de todas las recetas que mi hijo haya surtido aquí en los últimos 6 meses a mi nombre o al suyo. Yo me encargaré de la situación. Es un asunto administrativo familiar. El farmacéutico duda, pero ante mi determinación fría accede. Me entrega los documentos en un sobre cerrado. Regreso a casa a las 6:00 p.m. Fernando está en la cocina, preparando algo ligero para la cena. El pastillero está sobre la barra. Llegaste tarde, mamá. Estaba preocupado. ¿Dónde estabas? Haciendo una auditoría, respondo dejando el bolso sobre una silla. Saco el sobre de la farmacia y mi cuaderno de contabilidad del taller. Los coloco sobre la mesa de madera en el centro, como evidencia en un proceso legal. Siéntate, Fernando. Él nota el cambio en mi tono de voz.
No hay rastro de la anciana confundida y dócil de los últimos meses. Es la voz de la jefa del taller, la que negocia contratos con arquitectos. Se sienta cauteloso. Abro el sobre y despliego el informe toxicológico del señor Medina. Luego abro mi cuaderno en la página donde registré el hallazgo del recibo y las fechas de las pastillas no ingeridas. El señor Medina hizo un análisis. Estoy intoxicada con sedantes desde hace 6 meses. No tengo demencia, tengo un hijo que me ha estado drogando sistemáticamente. Fernando intenta reír, una risa nerviosa que no llega a sus ojos. Mamá, ¿de qué hablas? Esas son tus vitaminas. El doctor dijo lo que tú le indujiste a decir mientras yo estaba bajo los efectos de esto. Señalo el informe. Tengo el registro de cada dosis que fingí tomar en las últimas 2 semanas. Estoy completamente lúcida, Fernando, y quiero la verdad. Ahora. El silencio en la cocina se extiende por 1 minuto completo. Fernando mira los papeles, luego me mira a mí. Su fachada de cuidador abnegado se desmorona. No hay lágrimas, solo una aceptación amarga de la derrota. Debo dinero, dice con voz ronca. Mucho dinero. 500,000 pesos. Deudas de juego en el norte. Por eso me vine. Continúa. Me encontraron, me dieron un plazo. No tenía cómo pagar. Tú tienes la casa, el taller, los terrenos, pero nunca ibas a vender. Eres terca. Entonces decidiste anularme. Necesitaba el poder notarial. Si el doctor te declaraba incompetente por demencia, yo quedaba como tutor legal. Podía vender el taller y una parte del terreno sin tu firma directa. Solo necesitaba tiempo para que el diagnóstico fuera oficial. Escucho su confesión con la misma frialdad con la que evalúo una estructura de hierro dañada por el óxido. Su lógica era retorcida, pero funcional desde su perspectiva desesperada. No quería matarme, quería inutilizarme para disponer de mi patrimonio. No era personal, mamá, estaba desesperado. Todo es personal, Fernando. Me robaste 6 meses de mi vida, dañaste mi salud e intentaste despojarme de mi trabajo de 40 años. Me levanto y recojo los documentos. Esta es la situación actual. El señor Medina tiene instrucciones de entregar su informe a las autoridades si yo no me presento en la farmacia mañana a primera hora para confirmar que el asunto está bajo control. Fernando palidece, tal como lo hizo el farmacéutico horas antes. ¿Me vas a meter a la cárcel? No, eso sería un desperdicio de recursos y tiempo. Vamos a establecer un nuevo régimen de convivencia. Han pasado 3 meses desde esa conversación. El taller opera nuevamente al 100% de su capacidad. Yo dirijo las forjas. La situación legal de Fernando está contenida, no resuelta. No hubo denuncia penal, pero sí un contrato civil redactado por mi abogado tan estricto como las especificaciones de una obra de restauración. Fernando vive en la casa, pero bajo condiciones de libertad condicional doméstica. He asumido el control total y absoluto de sus finanzas. No maneja efectivo. Su salario, que ahora gana trabajando como mi asistente en el taller bajo supervisión directa, se deposita en una cuenta mancomunada que solo yo puedo administrar. De ahí se descuenta una cuota para pagar sus deudas de juego, las cuales estoy liquidando directamente a los acreedores para evitar intermediarios. Él asiste a terapia obligatoria para la ludopatía 2 veces por semana. Yo verifico su asistencia. No hay confianza. Hay supervisión, hay administración de un activo familiar dañado que intento recuperar. Nuestra relación es ahora una transacción basada en el cumplimiento de normas estrictas. Él trabaja, yo audito.
Mi memoria ha vuelto a ser impecable. Recuerdo cada temperatura del hierro, cada fecha de entrega y sobre todo recuerdo cada día de los 6 meses en que mi propio hijo intentó borrarme. Y esa memoria es el registro que asegura que no volverá a suceder. Si esta historia te tocó, déjame un comentario con tu ciudad. Y si conoces a alguien pasando por algo así, compártelo. A veces uno necesita saber que no está solo y que la claridad puede recuperarse, incluso cuando los más cercanos intentan nublarla. Gracias por escucharme.